Amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más con los videos que vengo subiendo. Bueno, lo estoy haciendo de tiempito ya que hemos estado muy atareados con algunas responsabilidades. Y bueno, aunque tarde, pero cumpliendo con ustedes para que esta vez podamos continuar con las características del quechua sureño. Es decir, el enfoque collado con el enfoque chanca, qué similitudes tienen y qué parecidos, en este caso en el plano fonológico, es decir, en los sonidos. Y bueno, esto nace del libro o del maestro pues, del Ministerio de Educación que ha publicado para este año, ya unificando el enfoque chanca y el enfoque collado, que pienso que es muy interesante, ya que todos estamos pensando hablar más personas el quechua, y ya dejemos las diferencias de que solo el chanca o solo el collao. Bueno, cuanto más peruanos, más personas hablemos el quechua, creo que estamos en la busca de nuestra identidad. Vamos a continuar esta vez con las características fonológicas, ya que la vez pasada nos tocó ya un video. ¿Y qué más hay? ¿Qué más parecidos hay en el plano de los sonidos? A ver, en el caso del sonido S, que en escritura se escribe SH, que aún, bueno, se mantiene en algunas variedades del quechua central. En el quechua sureño, este sonido ha pasado a ser el sonido S, perdiendo su característica palatal. Claro, si nosotros pronunciamos la SH, vamos, el sonido va a ser más o menos de la siguiente forma. Esh, 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 ¿no? Cuando la lengua elevamos hacia el paladar, ahí se genera ese sonido de SH. Entonces eso ha perdido con el transcurrir del tiempo y ahora solamente va a sonar como S nada más, ¿no? Ya no cuando la lengua lo juntamos con el paladar. A ver, hagan la práctica. Eleven la lengua hacia el paladar y se va a generar ese sonido de ese SH. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, unos ejemplos en quechua antiguo y el quechua sureño. Lo que era en el quechua antiguo, shuti, shuti, ese es el sonido palatal SH, shuti. En el quechua sureño ya se ha convertido con el sonido S, como lo habíamos dicho, ¿no? Simplemente suti, más fácil para poder pronunciar. Pero todavía hay personas en el quechua central o en el Perú central que todavía hablan con ese sonidito shuti, suti. Entonces quiere decir que yo, estando en Cusco, una parte de Apurímac, Arequipa, Moquegua, me voy hacia Huancavelica, esa zona, o a Huancayo, esa zona. Si yo escucho esa palabrita shuti, está queriendo decir nombre. ¿M? Y en cambio nosotros ya por acá, desde Andahuaylas o Ayacucho, para esta zona, ya fácilmente vamos a poder entender la palabra suti, que significa nombre. Otro sonido parecido también es shimi, shimi, que en el quechua antiguo era bastante pronunciado, pero que todavía hay en algunos lugares del Perú que se viene hablando en ese sentido, con shimi, que ahora se ha convertido como simi, más simple, ¿no? Significa boca. Entonces, ahí se comprueba de que el sonido SH, que se escribe gráficamente, con el transcurrir del tiempo ha venido cambiando y se ha convertido en la letra S nada más, ¿no? Entonces ya pierde su sonido palatal. Sin embargo, los sonidos son bastante parecidos. Shuti, suti, que significa nombre. Shimi, simi, que significa boca. Entonces, ahí hay una característica fonológica prácticamente, ¿no? Que hay un sonido parecido entre el quechua antiguo y el quechua sureño en los sonidos que se van generando fonológicamente, ¿no? Bueno, también hay existencia de sonidos laringalizados, es decir, glotizados y aspirados en la variedad del collao. Por ejemplo, formas laringalizadas. Tenemos en la palabra chasca. Y en forma simple, chasca. Quiere decir que nosotros, los que estamos en el lado del collao, vamos a pronunciar de esta forma, chasca, más sonido, es decir, se juntan, ¿no?, los puntos articulatorios y suena con fuerza, chasca. En cambio, en la forma simple, simplemente es chasca. ¿A qué se refiere? Lucero.
Entonces, el collado, para decir al lucero, dirá de la forma chasca, más sonido, ¿no? Más fuerza. En cambio, el enfoque chanca dirá chasca. Pero se dan cuenta, si analizamos desde el punto de vista fonológico, el sonido va por ahí y no tendríamos ningún problema para entendernos entre los chancas y collados. Otra palabra, shuli, que suena de forma aspirada, con doble H, y en forma simple sería chuli, ¿no? Que significa grip. Entonces nosotros decimos, ¿no? Apiroban chuli. El chancadera, apiroban chuli, ¿no? Que desaparece en la forma simple una de las H, ¿no? Que en la laringalizada va a decir shuli, ¿no? Entonces la C doble H genera ese sonidito de shu. En cambio, en la forma simple simplemente chuli, ¿ya? Cusillo. El chanca, o perdón, el collao va a hablar de esta forma, cusillo, pero el chanca, cusillo. Y se dan cuenta que no hay mucha diferencia, solamente que en el enfoque collao el sonidito es más fuerte, cusillo, ¿no? Un poquito más laringalizado, ¿no? Como se dice. Y en cambio en la forma simple, cusillo, nada más, para referirse a mono, ¿no? Luego tenemos huchi. La combinación K y H genera ese sonidito huchi, huchi. Y en la simple diremos cuchi. Y decir que los hermanos de chanca van a decir cuchi. En cambio nosotros del colla vamos a decir cuchi, para referirse a cerdo. Se dan cuenta, los sonidos son bastante similares, ¿no? Entonces ahí es donde no tenemos ningún problema de poder entendernos entre los chancas y collados, ¿no? Panay, en forma laringalizada, y en forma simple, simplemente panay, que significa golpear. Panay, panay. Una diferencia mínima en el sonido de las palabras para dar a un solo significado, en este caso golpear, ¿no? Fawai, la PH suena como F más o menos, Fawai, y en forma simple Pawai, para referirse a volar. Otra palabrita, joya, la Q y H hace un poquito más que sea aspirada, ju prolongadita, ¿no? Julia, joya en este caso, bueno, se escribe Julia, pero se pronuncia, ojo, se pronuncia como si fuera el O, esta parte de la U, ¿no? Joya. Y en simple será simplemente joya, joya, ¿no? Y para referirse a tierno. Nosotros decimos en un poco de collao, joya, y en simple chanca posiblemente lo dice joya, ¿no? Más simple nomás, no prolonga. Kaitu, ¿no? No es kaitu, sino kaitu. Este es propiamente que el sonido se genera cerca de la laringe, bueno, ¿no? Ese es el sonido fuerte que se da, y de ahí viene la palabra kaitu. La simple será kaito, nada más, ¿no? Kaito. Este es ka y el otro kaito, kaito, y para referirse a hilo, ¿no? Timpuy, en la forma laringalizada, timpuy, la T y H suena ese sonido, timpu, y en la simple sería timpuy, que significa hervir. En laringalizada, tuñi, la TH, tu, ese sonido no es tuñia. Ojo, acá la H tiene la combinación TH, genera un sonidito de tu. Y en la simple será tuni, para decir demoler. Entonces este es conjunto de palabras que tienen bastantes similitudes, hablando en el plano del sonido, ¿ya? Por ahí viene por la unificación incluso del uso de la chajala entre chanca y collao, ¿no? Que ahora estamos trabajando con 28 sonidos y muchos textos también están saliendo en ese sentido, como también las evaluaciones a nivel oral y a nivel de escritura. Entonces pienso que no vamos a tener ningún problema. Ahora pasamos
Dice que en la variante Collao las consonantes laringalizadas cumplen una función distintiva, por lo tanto son consonantes fonémicas, como la evidencian los pares mínimos que presentamos a continuación. Vamos a ver cuáles son esos pares. Por ejemplo, entre las palabras distintivas chaki, chaki, van los soniditos parecidos, pero en sí los significados son distintos. En este caso, chaki se refiere a pie y chaki, seco. Entonces, acá también hay un parecido fonológico, ¿no? Entre chaki y chaki, pero el significado es distinto, obviamente, ¿no? Ahí, categóricamente ahí estaría la diferencia del significado, ¿no? Bueno, viene canca, canca. Para referirse de canca a asado y canca, gallo. Y tranquilamente el chanca también dice canca, Collao también dice canca para referirse a asado, ¿no? Cancarocuso, que ahí se trata cancarocuso, ¿ve? No hay el sonido cancarocuso, no. Pero cuando se refiere a un animal, en este caso el gallo, canca. Inclusive en el Collao decimos gallo, ¿no? El préstamo del castellano y se hace uso también en el quechua, ¿no? Paju, pajo y pajo, para referirse a pajo, a brujo, y pajo, a rubio. Se dan cuenta que el sonido es bastante parecido, por ahí hay una característica fonológica entre el quechua collao y el quechua chanca, ¿no? Tenemos acá tres palabras que casi igual se escriben, pero los soniditos son bastante hay unas diferencias mínimas para pronunciar. Hay que tener un oído muy fino para poder hacer sonar como tal estas palabras. A mí me cuesta, por ejemplo, ¿no? Estoy en esa lucha de poder hacer sonar bien estas palabras. Vamos a intentar, a ver. Jata, jata, jata. Se dan cuenta que acá Q y H es un poquito más prolongado, por eso se llama aspirada, ¿no? Jata. En cambio acá simplemente cortante. Jata. En cambio acá más atrasito, ¿no? Donde más o menos la laringe por ahí. Jata. Para referirse a jata, frazada, jata, turbio, y jata, ladera, ¿no? Se dan cuenta, jata es un poco más prolongadita, ¿no? Para referirse a ladera. Tenemos acá también tres palabras, los sonidos son bastante parecidos, como tanta, tanta y tanta. Tanta, tanta y tanta. Tanta significa reunión, más o menos. Este término utilizan bastante por lo de Ayacucho, Huancavelica. Tanta, pan, bueno, en el caso de Collao, ¿no? Pero curiosamente el hermano huancavelicano o ayacuchano no va a decir para referirse a pan tanta, sino tanta también, tanta. Pero depende del contexto ya la palabra las dos tantas van a saber diferenciar. Y tanta andrajoso. Bueno amigos, eso es todo y hasta la próxima con más videos.